mi nombre es Angie Valentina Marín Vargas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al curso de Cultura Política, donde vamos a realizar unas entrevistas, una a un docente y la otra a una persona del común. Para ello nos acompaña el licenciado Luis, que nos va a colaborar resolviendo el cuestionario. La primera pregunta es: ¿qué diferencias, relaciones y similitudes hay entre Estado, nación y gobierno? Buenas tardes. Para conocer las diferencias y las similitudes entre Estado, nación y gobierno, ¿verdad? Primero determinaremos qué es cada uno de ellos para saber cuáles son las diferencias y las similitudes entre ellos. Comencemos con el Estado. El Estado es el conjunto de organismos de gobierno de un país soberano. El gobierno en sí es la acción y efecto de gobernar, el que dirige un país, una colectividad política, ¿verdad? Y la nación es el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno. El Estado es la forma de organización política, ¿verdad?, que rige una población de un territorio soberano. La nación es el conjunto de personas que viven, ¿verdad?, en ese sitio, en ese territorio, y comparten, ¿verdad?, lengua, cultura, religión, raza e historias. El gobierno es el conjunto de personas, ¿verdad?, que rigen, y organismos que rigen la división política administrativa de ese territorio. O sea, la nación, ¿verdad?, es en sí realmente el que compone todo el conjunto en sí. Y el gobierno y el Estado forman parte de lo que es la nación. En la segunda pregunta tenemos diferencias, relaciones y similitudes entre participación política y democracia. La participación política, ¿verdad?, son todos los actos democráticos mediante el cual todas las personas ejercen el voto, ¿verdad?, o participan de una manera de plebiscito o cualquier acto democrático. En cambio, la democracia es mediante el cual el soberano, ¿verdad?, entrega todo el poder al pueblo que lo ejerce. La participación política es un acto democrático mediante el cual se fortalece la democracia y a la vez, ¿verdad?, la democracia es la que garantiza la participación política, de manera tal que no pueden existir una sin la otra. O sea, hay una simbiosis entre la democracia fortalece la participación política y la participación política fortalece a su vez la democracia. En cuanto a la tercera pregunta tenemos para usted: ¿qué es la política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es la consecución o el mantenimiento del poder. Lo político es en sí lo que nos diferencia a las personas de los animales. O sea, es todo lo que tiene relación a la vida social del ser humano. El concepto que el profe establece y la diferencia que nos muestra, podemos observar que él está de acuerdo con el concepto que nos dice Aristóteles. En cuanto a la siguiente pregunta es: ¿qué elementos componen la cultura política? Los elementos de la cultura política son la ciencia, la participación y la acción política, la teoría del Estado y el derecho constitucional. La última pregunta nos dice: ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo se definen los derechos y los deberes de los ciudadanos? Bueno, lo que define a un ciudadano son los derechos y los deberes. Un ciudadano, al cumplir sus deberes y hacer cumplir sus derechos, ya en sí hace forma y hace parte de lo que es una ciudadanía. Los derechos son todas las necesidades que están plasmadas en las leyes nacionales e internacionales. Los deberes son todas las obligaciones que debemos cumplir. Bueno, profe, muchas gracias por su colaboración y espero contar en una próxima con su ayuda. Ok, a la orden y siempre necesitan que a la orden.
Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos con el señor Luis Fernando, quien nos va a colaborar desarrollando el cuestionario de cultura política. Bienvenido, señor Luis Fernando. Buenas tardes. Iniciamos con la primera pregunta. Relaciones, diferencias y similitudes entre Estado, nación y gobierno. Bueno, conocemos por Estado aquella organización compuesta por un ámbito social, cultural, político, económico, que construye sus propias leyes en el cual una ciudadanía está sometido a cumplirlas o a regirse bajo estos reglamentos. Y por nación entiéndase todo aquel conjunto de personas que conviven en una misma geografía, que se identifican por un idioma, una raza, una religión y que generalmente tienen ciertas costumbres y tradiciones. Por gobierno está constituido por un grupo de organismos también que ayudan a su administración política y administrativa. Generalmente departamentos, municipios, en sí todos los elementos que componen el Estado, todas las divisiones que integran el Estado. Bueno, entre diferencias tenemos que el Estado así es un conjunto de personas que manejan un determinado perfil y la nación ya lo viene integrando la ciudadanía en general, ¿no? El pueblo, el Estado ya es el conjunto de la política y ya la nación es el ciudadano común. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. Diferencias, relaciones y similitudes entre participación política y democracia. Bueno, en sí la participación política hace referencia a todo aquel grupo de acciones que ejerce la ciudadanía, no de forma directamente, pero que sí tiene cierta influencia en el desarrollo político y en los resultados de cierta política. La democracia en sí pues, representa a la nación, que ejerce su derecho a tomar decisiones sobre el Estado, ¿no? La democracia, diferencia entre la participación política y la democracia es que la participación política en sí la ejercen directamente todos aquellos miembros que trabajan en la política, ¿no? Y la democracia ya corresponde a la nación, a la ciudadanía, que apoya a diferentes poderes políticos, no a la participación política en sí. O sea, el Estado decide y la nación respalda o apoya ciertas decisiones. Continuando con la tercera pregunta, ¿usted cómo define la política y qué diferencia hay entre la política y lo político? Bueno, en general la política consiste en todo el proceso de tomas de decisiones en el que se aplica a un determinado grupo. En este caso, por ejemplo, puede hacer una ilustración, el Estado decide y la nación que integra al conjunto de ciudadanos se someten a estas decisiones, tienen que cumplir la ley. Bueno, diferencia entre la política y lo político, la política generalmente busca el poder, ¿no? Mediante el apoyo de la democracia, y lo político ya se relaciona más a cómo veo yo la política, ya recae más en la vida social, de cómo la persona mira la política, cómo se considera que es un ser político. Continuando con la cuarta pregunta, ¿qué elementos cree usted que componen la cultura política? Bueno, uno de los elementos principales, sin duda, es la acción política, otro corresponde a la teoría del Estado y un componente que es bastante importante es el derecho constitucional.
único esos tres, la verdad. Como quinta y última pregunta tenemos, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo define los derechos y los deberes del ciudadano? Bueno, un ciudadano es una persona que se considera miembro indiscutible de un Estado y que tiene ciertos privilegios como derechos civiles y políticos, y que además tiene que someterse a las decisiones del Estado en sí, a las reglas o leyes que éste determine. Los derechos para las personas constituyen una necesidad por ser miembro de un Estado, y los deberes son casi normas o obligaciones que debemos cumplir como buen ciudadano.